Nunca pensé que volvería a mi pueblo natal después de 15 años, pero la muerte de mi abuelo me obligó a regresar a esas tierras que tanto había evitado. El viaje por la carretera provincial fue como retroceder en el tiempo, el mismo paisaje amarillento, los mismos campos de maíz interminables que parecían susurrar secretos cuando el viento los acariciaba. Llegué al atardecer, cuando el sol pintaba el horizonte de un naranja enfermizo que siempre me pareció antinatural. La vieja granja seguía igual, la casa de madera desgastada, el granero inclinado y, a lo lejos, aquel espantalo que mi abuelo había construido cuando yo era niño. Lo reconocí de inmediato, a pesar de la distancia y la poca luz. Su silueta recortada contra el cielo rojizo parecía observarme, como si supiera que había vuelto. Mientras bajaba del auto, sentí un escalofrío. El espantapájaros estaba exactamente en el mismo lugar donde lo había visto por última vez, pero había algo diferente en él, algo que no podía identificar desde esa distancia. El abogado me esperaba en el porche, con un sobre amarillo y las llaves de la propiedad. Me explicó que según el testamento, mi abuelo me había dejado todo, la casa, los terrenos y la responsabilidad de cuidar los cultivos. Tu abuelo insistió mucho en que mantuvieras el espantapájaros en su lugar, me dijo con una expresión extraña. Decía que era importante que siempre estuviera ahí, vigilando. Esa primera noche fue inquietante. La casa crujía con cada ráfaga de viento como si fuera un ser vivo respirando. Me instalé en mi antigua habitación, donde todo seguía igual, la cama pequeña, el escritorio de madera y aquella ventana que daba directamente al campo de maíz. Desde allí podía ver la silueta del espantapájaros, recortada contra la luz plateada de la luna. No podía dejar de mirarlo. Había algo en su postura, algo en la forma en que sus brazos extendidos parecían más una súplica que una amenaza, que me inquietaba profundamente. Decidí distraerme revisando los papeles de mi abuelo. Entre facturas y documentos antiguos, encontré un diario. Las páginas estaban amarillentas y la letra temblorosa de mi abuelo llenaba cada hoja con anotaciones meticulosas sobre los cultivos, el clima y el espantapájaros. Leí con creciente inquietud cómo mi abuelo describía conversaciones con él, como si fuera un confidente, un amigo. Hoy le pregunté qué ve más allá de los campos y me ha respondido con su silencio habitual, pero sé que me entiende, decía una entrada. En otra página, lo he visto moverse de nuevo. No cuando lo miro directamente, por supuesto, pero sé que cambia de posición. Cerré el diario de golpe cuando una ráfaga de viento particularmente fuerte azotó la ventana. Miré hacia afuera por instinto. El espantapájaros seguía allí, inmóvil bajo la luz de la luna. Pero ahora, por alguna razón que no podía explicar, parecía estar mirando directamente hacia mi ventana, hacia mí. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda mientras cerraba las cortinas con manos temblorosas. Amanecí con el canto de los gallos y los primeros rayos de sol filtrándose entre las cortinas. Por un momento, las inquietudes de la noche me parecieron ridículas, producto del cansancio y quizás de algún remanente de las supersticiones que había escuchado cuando niño. Decidí que lo mejor sería enfrentar mis miedos irracionales, iría a ver el espantapájaros de cerca. Después de un desayuno rápido con café demasiado fuerte, me encaminé hacia el maizal. El rocío de la mañana mojaba mis zapatos y pantalones mientras me adentraba entre las altas plantas de maíz. El camino hacia el centro del cultivo, donde se encontraba el espantapájaros, estaba marcado por un sendero estrecho que mi abuelo mantenía despejado. A medida que me acercaba, mi corazón latía con más fuerza. Finalmente lo vi, era más grande de lo que recordaba, montado sobre un poste de madera que se elevaba por encima del maizal. Su cabeza era un saco de arpillera relleno, con dos botones negros cosidos que simulaban ojos y una línea horizontal torcida que hacía de boca. Vestía ropas viejas de mi abuelo, una camisa a cuadros descolorida y un pantalón de trabajo remendado, todo relleno de paja que sobresalía por los agujeros. Sus manos eran guantes de trabajo rellenos, atados con cordel a los extremos de un palo horizontal que formaba sus brazos. Nada fuera de lo ordinario, me dije, solo un espantapájaros común y corriente. Pero entonces noté algo que me heló la sangre. Colgando del cuello, medio oculto por la vieja camisa, había un pequeño medallón que reconocí de inmediato. Era el amuleto de protección que mi abuela le había regalado a mi abuelo poco antes de morir. ¿Qué haces tú con esto?, murmuré, extendiendo la mano hacia el medallón. Justo cuando mis dedos rozaron el metal frío, una ráfaga de viento sacudió el maizal con fuerza inusitada. El espantapájaro se balanceó ligeramente y, por un instante, tuve la impresión de que inclinaba su cabeza hacia mí. Di un paso atrás, tropezando con las plantas de maíz. Era imposible, por supuesto. Mi mente me estaba jugando malas pasadas. Respiré hondo y me obligué a mirarlo objetivamente. Era solo una construcción de madera, tela y paja.
Sin embargo, no pude evitar notar que la posición de sus brazos parecía diferente a la que había visto desde mi ventana la noche anterior. Ahora uno de ellos apuntaba directamente hacia la casa, como señalando. «Es el viento», me dije en voz alta, necesitando escuchar una voz humana en medio de aquel silencio inquietante que solo interrumpía el susurro de las hojas de maíz. Decidí regresar a la casa, pero mientras me alejaba, sentí una presencia a mis espaldas, como si alguien, o algo, me observara. Me giré varias veces durante el camino de regreso, pero el espantapájaros siempre estaba en la misma posición, inmóvil, con ese brazo extendido hacia la casa. Ya en la seguridad del porche, miré hacia el campo. A plena luz del día, resultaba difícil creer que aquella figura desgarbada pudiera inspirar tanto desasosiego. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza el medallón de mi abuela. ¿Por qué mi abuelo lo habría colocado allí? Según las viejas creencias locales, los amuletos de protección debían llevarse cerca del corazón para alejar a los malos espíritus. Esa tarde, decidí revisar a fondo la casa buscando más pistas sobre la extraña relación de mi abuelo con el espantapájaros. En su habitación, que permanecía intacta desde su muerte, encontré una caja de madera tallada bajo la cama. Dentro había fotografías antiguas, cartas amarillentas y más diarios personales. Me llamó la atención una fotografía en particular, mostraba a mi abuelo mucho más joven, de pie junto al espantapájaros recién construido. Lo extraño era la expresión de mi abuelo, una mezcla de orgullo y algo más, ¿temor? La fecha al reverso indicaba que había sido tomada exactamente 50 años atrás. Seguí revisando y encontré un sobresellado con mi nombre escrito con la temblorosa caligrafía de mi abuelo. Lo abrí con cuidado y extraje una carta fechada apenas una semana antes de su muerte. «Querido nieto», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que he muerto y el guardián ha pasado a ser tu responsabilidad. No es un simple espantapájaros como te hicimos creer cuando eras niño. Lo que vigila no son los cuervos, sino algo mucho peor que acecha más allá de nuestros campos». Mi corazón se aceleró mientras continuaba leyendo. Hace 50 años, nuestras tierras comenzaron a marchitarse sin explicación. Los animales morían, los cultivos se pudrían. El pueblo habló de una maldición. Un anciano me contó sobre un ritual antiguo para crear un guardián que mantuviera alejado el mal. Se necesitaba un recipiente, un sacrificio y una promesa. La carta continuaba describiendo el ritual con escalofriantes detalles. El espantapájaros había sido construido siguiendo instrucciones precisas, utilizando tierra del cementerio para la base, tela de un difunto para la cabeza, y ramas de un árbol golpeado por un rayo para la estructura. Pero lo que más me perturbó fue el párrafo final. El guardián necesita ser renovado cada 50 años, o lo que contiene escapará. La renovación debe hacerse durante la luna nueva. La próxima es en 3 días. Dejé caer la carta, sintiendo como un sudor frío recorría mi espalda. Según el calendario, la luna nueva sería mañana por la noche. ¿Qué significaba exactamente renovar al guardián? La carta de mi abuelo era críptica al respecto, mencionando solo que requería sangre de la misma sangre, y palabras que no deben escribirse, solo pronunciarse. Busqué frenéticamente entre los demás papeles alguna indicación más clara, pero no encontré nada concreto. Solo más anotaciones sobre cómo el espantapájaros se movía o hablaba a través del viento. La noche cayó mientras seguía investigando. Cada cierto tiempo, me asomaba a la ventana para mirar hacia el maizal. La oscuridad era casi completa, pero la silueta del espantapájaros se recortaba contra el cielo estrellado, siempre vigilante. En un momento, las nubes cubrieron la poca luz de la luna menguante y perdí de vista la figura. Cuando las nubes se dispersaron, casi grité de la impresión. El espantapájaros parecía haberse girado ligeramente, y ahora miraba directamente hacia la casa. «Es imposible», murmuré, frotándome los ojos. Tomé una linterna y, armándome de valor, salí al porche para comprobar si realmente se había movido. El haz de luz bailaba entre las plantas de maíz mientras intentaba enfocar la figura en la distancia. Finalmente, lo iluminé. Estaba en la misma posición de siempre, con los brazos extendidos. Suspiré aliviado, pero cuando estaba a punto de volver a la casa, la linterna captó un destello metálico. El medallón de protección brillaba como si acabara de ser pulido. Y junto a él, algo que no había visto antes, una mancha oscura que se extendía por la camisa del espantapájaros, como si la tela estuviera húmeda. No pude dormir en toda la noche. Cada crujido de la casa, cada soplo de viento contra las ventanas me sobresaltaba. Cerca del amanecer, exhausto pero demasiado nervioso para descansar, decidí que necesitaba ayuda para entender lo que estaba pasando. Recordé que mi abuelo solía frecuentar a una anciana del pueblo, doña Carmela, que según decían, sabía de cosas antiguas. Tan pronto como el sol salió, me dirigí al pueblo en busca de esa mujer.
El pueblo seguía siendo el mismo lugar pequeño y desolado que recordaba, una calle principal con algunas tiendas, la iglesia y casas desperdigadas. Pregunté por doña Carmela a la primera persona que encontré, un hombre mayor que barría la entrada de la panadería. Su reacción fue inquietante, se persignó rápidamente antes de indicarme una casa en las afueras, advirtiéndome en voz baja, «Ten cuidado con lo que preguntas a esa vieja. Sabe demasiado». La casa de doña Carmela era una construcción de adobe con un pequeño huerto de hierbas en el frente. Toqué la puerta con cierta aprensión. Cuando se abrió, me encontré frente a una mujer menuda, de pelo blanco recogido en un moño y ojos negros penetrantes que parecían leer mis pensamientos. «Te estaba esperando», dijo sin preámbulos. «Soñé que vendrías hoy. El nieto de Eduardo, el del espantapájaros». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo sabía quién era yo? La anciana me invitó a pasar a una habitación llena de plantas secas colgadas del techo, frascos con contenidos indescriptibles y velas a medio consumir. Me senté frente a ella en una mesa redonda cubierta con un mantel bordado con símbolos extraños. Sin que tuviera que explicarle nada, doña Carmela comenzó a hablar sobre mi abuelo y el pacto que había hecho para salvar las tierras. «Tu abuelo no entendió completamente lo que hacía», me dijo. «El espantapájaros no mantiene alejado el mal, lo contiene dentro de sí». Doña Carmela me explicó que el espantapájaros había sido creado siguiendo un antiguo ritual para atrapar una entidad maligna que había estado causando la muerte de los cultivos y animales en la región. Cada 50 años, continuó la anciana con voz grave, el sello se debilita y la entidad comienza a liberarse. La muerte de tu abuelo ha acelerado el proceso. Sin un guardián humano, el espantapájaros pierde fuerza. Mientras hablaba, sacó de un viejo baúl un libro de cuero gastado y lo abrió en una página marcada con una cinta roja. Me mostró dibujos de espantapájaros similares al nuestro, con inscripciones en un idioma que no reconocí. «Esta noche es luna nueva», dijo, confirmando lo que ya sabía. «Si no renuevas el sello antes del amanecer, lo que hay dentro escapará. Y créeme, joven, no quieres que eso suceda». Le pregunté qué era exactamente lo que contenía el espantapájaros. Sus ojos se oscurecieron. Los antiguos lo llamaban el hambriento, un espíritu que consume vida. Tu abuelo lo atrapó, pero estos seres no pueden ser destruidos, solo contenidos. Me explicó el ritual de renovación con detalle. Debía llevar el medallón de protección, cortar mi palma con un cuchillo de plata y dejar caer 7 gotas de sangre al pie del espantapájaros mientras recitaba unas palabras en un idioma antiguo. Doña Carmela escribió el encantamiento en un papel, advirtiéndome que debía memorizarlo ya que no podría llevarlo conmigo durante el ritual. «Y hay algo más», añadió, tomando mi mano con sus dedos huesudos y fríos. «Durante el ritual no debes mirar directamente a los ojos del espantapájaros, sin importar lo que escuches o sientas. Si lo haces, él verá tu alma y sabrá cómo tentarte». Cuando me despedí de doña Carmela, ya era media tarde. La anciana me detuvo en la puerta y puso en mis manos un pequeño frasco con un líquido verdoso. «Unta esto en tus párpados antes del ritual. Te ayudará a ver lo que está oculto». El camino a través del maizal parecía interminable. Las plantas se cerraban a mi paso, dificultándome el avance. En mi mente repetía las palabras del ritual una y otra vez, temiendo olvidarlas en el momento crucial. Cuando finalmente llegué al claro donde se alzaba el espantapájaros, la luna nueva estaba oculta, dejando el cielo en completa oscuridad. Gracias al ungüento en mis párpados, podía ver claramente la figura ante mí. Lo que antes había percibido como venas luminosas ahora pulsaban con más intensidad, y noté con horror como algunas de ellas parecían moverse bajo la tela del espantapájaros, como si algo dentro estuviera desplazándose. Recordando la advertencia de doña Carmela, mantuve mi mirada fija en el pecho del espantapájaros, evitando a toda costa mirar los botones negros que hacían de ojos. Coloqué el cuchillo de plata en mi palma izquierda y, respirando hondo, hice un corte rápido. El dolor fue agudo pero soportable. Cuando la sangre comenzó a brotar, me acerqué a la base del poste donde estaba montado el espantapájaros. Justo cuando estaba a punto de dejar caer la primera gota de sangre y comenzar a recitar, un viento helado se levantó de la nada, haciendo que las plantas de maíz se agitaran violentamente a mi alrededor. Y entonces lo escuché, una voz susurrante, apenas audible sobre el ruido del viento, que provenía del espantapájaros. «No lo hagas, libérame, puedo darte lo que más deseas». La voz sonaba extrañamente familiar, como una versión distorsionada de la de mi abuelo. Mi mano tembló y casi desvió la mirada hacia la cara del espantapájaros, pero me resistí. En lugar de eso, dejé caer la primera gota de sangre y comencé a recitar las palabras del ritual. Con cada sílaba que pronunciaba, el viento aullaba con más fuerza, como si tratara de ahogar mi voz. Las plantas de maíz se doblaban hacia mí, azotando mi rostro y cuerpo.
Tras la tercera gota, la tierra bajo mis pies comenzó a temblar. «Detente. No sabes lo que haces». La voz del espantapájaros había cambiado, ya no intentaba seducirme sino aterrorizarme. Con cada palabra del encantamiento que pronunciaba, la tela de su cuerpo se agitaba violentamente, como si algo dentro luchara por liberarse. Dejé caer la cuarta gota de sangre mientras continuaba con el ritual, esforzándome por recordar cada palabra exactamente como doña Carmela me las había enseñado. El temblor en la tierra se intensificó y, de pronto, el medallón en mi pecho comenzó a calentarse tanto que sentí como quemaba mi piel a través de la ropa. Un aullido inhumano surgió del espantapájaros cuando dejé caer la quinta gota. La cabeza de Arpillera se giró completamente hacia mí, en un movimiento imposible para su estructura rígida. En ese momento, casi cometí el error fatal de mirar directamente a sus ojos, pero logré desviar la mirada en el último segundo. Concentrándome en mi tarea, dejé caer la sexta gota mientras las palabras del ritual fluían de mis labios, ahora con más confianza. El espantapájaros comenzó a retorcerse en su poste, sus brazos de paja moviéndose frenéticamente como si intentara desatarse. La tela de su cuerpo se estiró y deformó, revelando por momentos siluetas imposibles que se movían bajo ella. «Si me renuevas, estarás atado como tu abuelo», gritó la voz con furia. 50 años de vigilancia, sin poder alejarte, sin poder olvidar. ¿Es eso lo que quieres? ¿Una vida de servitud? Por un instante dudé. ¿Era esto lo que le había pasado a mi abuelo? ¿Por eso nunca abandonó la granja? Pero recordé la devastación que había azotado las tierras antes del ritual original, las advertencias de doña Carmela sobre lo que escaparía si fallaba. Con determinación renovada, dejé caer la séptima y última gota de sangre mientras pronunciaba la palabra final del encantamiento. En ese preciso momento, un relámpago iluminó el cielo despejado y sentí como una fuerza invisible me golpeaba, lanzándome varios metros hacia atrás. Caí entre las plantas de maíz, momentáneamente aturdido. Cuando logré ponerme de pie, un silencio sepulcral había caído sobre el maizal. El viento había cesado por completo y las plantas estaban inmóviles, como congeladas en el tiempo. Me acerqué cautelosamente al espantapájaros, que ahora colgaba inerte en su poste, aparentemente ordinario. Las venas luminosas que había visto antes habían desaparecido y el medallón en mi pecho ya no quemaba. Por un momento pensé que todo había terminado, que el ritual había funcionado. Pero entonces noté algo extraño, una gota de un líquido oscuro que pendía del borde de la manga del espantapájaros, a punto de caer. Cuando finalmente se desprendió y tocó la tierra, el suelo alrededor del poste comenzó a cambiar, un círculo perfecto de vegetación comenzó a crecer a un ritmo antinatural. Hierbas, flores silvestres y pequeños brotes de maíz brotaron en cuestión de segundos, creando un anillo de vida exuberante alrededor del guardián. El ritual había funcionado, pero algo había cambiado. Podía sentirlo. Una conexión invisible ahora me unía al espantapájaros, como un hilo tenue pero irrompible que tiraba suavemente de mi conciencia cada vez que intentaba alejarme. Recordé las palabras de la entidad, 50 años de vigilancia. ¿Era esto parte del pacto que mi abuelo había hecho y que ahora yo había renovado? Al amanecer, regresé agotado a la casa. Mientras me limpiaba la tierra y la sangre, noté algo en mi reflejo que me heló la sangre. Mis ojos, normalmente marrones, ahora tenían pequeñas motas doradas que brillaban con luz propia, idénticas a los botones que servían de ojos al espantapájaros. En las semanas siguientes, descubrí los términos reales del pacto. No podía alejarme más de un día de la granja sin sentir un dolor físico insoportable. Por las noches, mis sueños estaban llenos de visiones del maizal y del espantapájaros, como si viera a través de sus ojos de botón. Y lo más perturbador, a veces, durante el día, me encontraba de pie en medio del campo sin recordar cómo había llegado allí, con paja entre los dedos y tierra bajo las uñas. 6 meses han pasado desde aquella noche de luna nueva. La primavera ha llegado y con ella, una cosecha excepcional. El maíz crece más alto y fuerte que nunca, los animales prosperan y hay una abundancia que los vecinos consideran milagrosa. Pero solo yo conozco el precio de esta prosperidad. La conexión entre el espantapájaros y yo se fortalece cada día. A veces, cuando camino por el pueblo, noto cómo las personas me miran con una mezcla de respeto y temor, igual que miraban a mi abuelo. Los niños se apartan de mi camino y los ancianos se persignan discretamente a mi paso. Creo que sospechan que algo ha cambiado en mí, que ya no soy completamente humano. Doña Carmela es la única que entiende. La visito regularmente, buscando formas de sobrellevar mi nueva condición. Tu abuelo vivió con esto durante 50 años, me recuerda siempre. Con el tiempo, aprenderás a controlarlo en lugar de que te controle a ti. He notado cambios físicos también.
Mi piel se ha vuelto más áspera, especialmente en las manos y el rostro, como curtida por el sol aunque apenas salgo de la granja. Mi apetito ha disminuido drásticamente, y hay días en que me alimento solo del aire y la luz del sol, como si la fotosíntesis fuera suficiente para mantenerme. Lo más inquietante son los momentos de desdoblamiento. Hay instantes en que siento que estoy simultáneamente en la casa y en el campo, viendo a través de mis ojos y de los botones del espantapájaros. Veo a las personas que pasan cerca de la propiedad, siento a los pájaros que se posan momentáneamente en mis brazos extendidos antes de huir aterrorizados. Y luego está lo que guardo bajo llave en el sótano, lo que no me atrevo a mencionar ni siquiera en estas páginas. Los restos del espantapájaros original, el que mi abuelo construyó hace 50 años. Durante el ritual, algo cambió. No solo renové el sello, sino que de alguna manera, el guardián y yo intercambiamos esencias. Parte de mí ahora reside en él, vigilante en el campo día y noche, mientras algo de él vive en mí, susurrando conocimientos antiguos, secretos de la tierra y advertencias sobre lo que acecha más allá de nuestros campos. Anoche tuve un sueño revelador. No fue un sueño, fue algo más, una memoria que no me pertenece. Vi a mi abuelo joven realizando el mismo ritual que yo ejecuté, vi su terror y luego su resignación cuando comprendió el verdadero alcance del pacto. Y vi algo más, una sucesión de guardianes antes que él, generación tras generación, cada uno atado al espantapájaros, cada uno transformándose gradualmente. Ahora entiendo por qué mi padre huyó de aquí y nunca regresó, por qué me prohibió visitar a mi abuelo después de cierta edad. Él sabía lo que le esperaba como primogénito y rechazó el legado. Pero el pacto es astuto. Si el descendiente directo no asume la responsabilidad, el guardián encuentra otras maneras de asegurar su continuidad. Mi abuelo nunca me forzó a volver, pero se aseguró de dejarme la propiedad sabiendo que la muerte eventualmente me traería de regreso. Esta mañana, tomé una decisión. Si voy a vivir atado a esta tierra durante los próximos 50 años, al menos intentaré comprender completamente lo que soy ahora y lo que guardo. He comenzado a estudiar los diarios de mi abuelo con nuevos ojos, reconociendo patrones que antes pasé por alto. También he empezado mi propio registro, documentando los cambios en mi cuerpo y mente. Doña Carmela dice que soy más receptivo que mi abuelo, que la transición está ocurriendo más rápidamente en mí. No sé si eso es bueno o malo. Ayer, mientras estaba de pie junto al espantapájaros al atardecer, sentí como la entidad contenida se agitaba. No con rabia o desesperación por escapar, sino con una especie de reconocimiento, casi como un saludo entre viejos adversarios. En ese momento comprendí una verdad escalofriante: lo que está atrapado dentro no es completamente malévolo, es antiguo, poderoso y ajeno a nuestros conceptos. Nunca me gustaron los campos al amanecer, pero aquel día acepté ayudar a mi tío en su granja, pensando que sería solo una rutina aburrida. El aire era frío, casi cortante, y la niebla cubría todo como una manta sucia. Caminaba entre las hileras de maíz, escuchando el crujido de mis botas sobre la tierra húmeda, cuando lo vi por primera vez, el espantapájaros. Parecía uno más, pero algo en su postura rígida y en la forma en que la niebla lo rodeaba me hizo sentir observado. Me acerqué, curioso, notando que su ropa era demasiado nueva para estar allí desde el año pasado. Un cuervo graznó fuerte y voló justo sobre mi cabeza, haciéndome saltar. El espantapájaros, juraría, tenía la cabeza ligeramente ladeada, como si me siguiera con la mirada. Me reí de mi paranoia, pero apreté el paso, deseando llegar al granero. No podía sacarme de la cabeza esa sensación de ser vigilado. El maíz susurraba con el viento, y cada paso parecía resonar demasiado. ¿Por qué me sentía tan incómodo? Mi tío me esperaba en la puerta, sin notar nada extraño. Pero yo, desde ese momento, supe que algo no estaba bien. La granja de mi tío siempre olía a tierra mojada y a madera vieja, pero esa mañana, el aire tenía un matiz metálico, como si algo se estuviera oxidando lentamente. Mientras desayunábamos, él me contó historias sobre los espantapájaros del pueblo, diciendo que cada uno tenía su propia personalidad. Me reí, pensando que era solo folclore, pero su mirada seria me hizo dudar. Afuera, la niebla no se disipaba, y el silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Decidí salir de nuevo, esta vez con una linterna, aunque ya era de día. Caminé hacia el campo, notando cómo el frío se colaba por mi chaqueta y me erizaba la piel. El espantapájaro seguía allí, inmóvil, pero ahora parecía más alto, más amenazante. El viento sopló fuerte y, por un momento, juraría que escuché un susurro entre las cañas: no mires atrás. Me detuve, el corazón latiendo con fuerza. Miré alrededor, buscando una explicación lógica, pero solo estaba yo, el maíz, y ese guardián de trapo y paja.
Decidí acercarme más, ignorando el escalofrío que recorría mi espalda. El espantapájaros tenía un sombrero viejo, pero su rostro era diferente a cualquier otro que hubiera visto. No era una simple bolsa de tela, sino una máscara tallada en madera, con una sonrisa torcida y ojos vacíos que parecían absorber la luz. El olor a paja húmeda era intenso, mezclado con algo más, como carne podrida. Me acerqué lo suficiente para notar que sus manos, hechas de ramas, estaban atadas con alambre oxidado, y una de ellas parecía haber arañado la madera del poste. Retrocedí, tropezando con una raíz. Al caer, mi linterna iluminó algo extraño en el suelo, huellas pequeñas, como de un animal, pero con forma humana. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de las hojas bajo mi peso. Me levanté rápido, sintiendo que debía alejarme. Pero antes de irme, juraría que la sonrisa del espantapájaros se había ensanchado. Esa noche, el viento golpeaba las ventanas con fuerza, y el maíz susurraba como si alguien caminara entre las hileras. No podía dormir, así que bajé a la cocina por agua. Desde la ventana, vi una sombra moviéndose en el campo. Pensé que era un animal, pero la forma era demasiado alta, demasiado rígida. El espantapájaros estaba en una posición diferente. Llamé a mi tío, pero él solo murmuró que era mi imaginación y volvió a dormir. Me quedé mirando por la ventana, sintiendo que algo iba a pasar. De repente, la luz del granero se encendió sola. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Salí al porche, el frío me golpeó de lleno. Caminé hasta el granero, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta y el olor a paja podrida era insoportable. Dentro, todo estaba en silencio, excepto por un leve susurro: no mires atrás. Entré despacio, con la linterna temblando en mi mano. El haz de luz barría el suelo cubierto de heno, revelando huellas frescas que llevaban hasta el fondo del granero. El aire era frío y denso, y cada respiración parecía llenarme los pulmones de polvo y miedo. Seguí las huellas, el corazón latiendo desbocado. Al fondo, vi algo moviéndose, una figura encorvada, como si estuviera revisando las herramientas. Me acerqué, llamando a mi tío, pero nadie respondió. La figura se giró lentamente, y por un segundo, vi la máscara de madera del espantapájaros reflejada en la linterna. Grité y retrocedí, tropezando con un saco de grano. Cuando logré levantarme, la figura ya no estaba. Solo quedaba el eco de mi grito y el susurro del viento colándose por las rendijas. Salí corriendo, sin atreverme a mirar atrás. A la mañana siguiente, el espantapájaros había desaparecido de su poste. Mi tío estaba furioso, pensando que alguien lo había robado. Buscamos por todo el campo, pero no había rastro. El maíz parecía más alto, más denso, y el aire estaba cargado de electricidad, como antes de una tormenta. Encontré, cerca del granero, una de las manos de rama, aún atada con alambre. El olor a podrido era más fuerte que nunca. Mi tío me miró, pálido, y murmuró que debíamos quemar lo que quedaba. Pero algo en su voz me hizo pensar que él sabía más de lo que decía. Esa noche, el maíz se movía solo, como si algo grande pasara entre las hileras. No dormí, escuchando cada crujido, cada susurro, convencido de que el espantapájaros estaba buscando algo, o a alguien. Decidí investigar por mi cuenta. Revisé viejos periódicos en el desván y encontré una noticia amarillenta: desaparecen niños cerca de campos de maíz. Testigos hablan de figuras extrañas entre los cultivos. El miedo me heló la sangre. Recordé las huellas pequeñas junto al espantapájaros. ¿Podría ser posible que estuviera relacionado? Bajé corriendo, mostrándole el recorte a mi tío. Él evitó mi mirada y solo dijo que esas historias eran para asustar a los forasteros. Pero su voz temblaba. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, vi algo moverse entre el maíz. Era una figura alta, con la cabeza ladeada y los brazos colgando. Corrí hacia la casa, sintiendo una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso a cada paso. El espantapájaros había vuelto, pero ahora no estaba solo. Detrás de él, sombras pequeñas se movían entre las plantas. Nunca me gustaron los campos al amanecer, pero aquel día acepté ayudar a mi tío en su granja, pensando que sería solo una rutina aburrida. El aire era frío, casi cortante, y la niebla cubría todo como una manta sucia. Caminaba entre las hileras de maíz, escuchando el crujido de mis botas sobre la tierra húmeda, cuando lo vi por primera vez, el espantapájaros. Parecía uno más, pero algo en su postura rígida y en la forma en que la niebla lo rodeaba me hizo sentir observado. Me acerqué, curioso, notando que su ropa era demasiado nueva para estar allí desde el año pasado. Un cuervo graznó fuerte y voló justo sobre mi cabeza, haciéndome saltar. El espantapájaros, juraría, tenía la cabeza ligeramente ladeada, como si me siguiera con la mirada. Me reí de mi paranoia, pero apreté el paso, deseando llegar al granero.
No podía sacarme de la cabeza esa sensación de ser vigilado. El maíz susurraba con el viento, y cada paso parecía resonar demasiado. ¿Por qué me sentía tan incómodo? Mi tío me esperaba en la puerta, sin notar nada extraño. Pero yo, desde ese momento, supe que algo no estaba bien. La granja de mi tío siempre olía a tierra mojada y a madera vieja, pero esa mañana, el aire tenía un matiz metálico, como si algo se estuviera oxidando lentamente. Mientras desayunábamos, él me contó historias sobre los espantapájaros del pueblo, diciendo que cada uno tenía su propia personalidad. Me reí, pensando que era solo folclore, pero su mirada seria me hizo dudar. Afuera, la niebla no se disipaba, y el silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Decidí salir de nuevo, esta vez con una linterna, aunque ya era de día. Caminé hacia el campo, notando cómo el frío se colaba por mi chaqueta y me erizaba la piel. El espantapájaro seguía allí, inmóvil, pero ahora parecía más alto, más amenazante. El viento sopló fuerte y, por un momento, juraría que escuché un susurro entre las cañas: no mires atrás. Me detuve, el corazón latiendo con fuerza. Miré alrededor, buscando una explicación lógica, pero solo estaba yo, el maíz, y ese guardián de trapo y paja. Decidí acercarme más, ignorando el escalofrío que recorría mi espalda. El espantapájaros tenía un sombrero viejo, pero su rostro era diferente a cualquier otro que hubiera visto. No era una simple bolsa de tela, sino una máscara tallada en madera, con una sonrisa torcida y ojos vacíos que parecían absorber la luz. El olor a paja húmeda era intenso, mezclado con algo más, como carne podrida. Me acerqué lo suficiente para notar que sus manos, hechas de ramas, estaban atadas con alambre oxidado, y una de ellas parecía haber arañado la madera del poste. Retrocedí, tropezando con una raíz. Al caer, mi linterna iluminó algo extraño en el suelo, huellas pequeñas, como de un animal, pero con forma humana. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de las hojas bajo mi peso. Me levanté rápido, sintiendo que debía alejarme. Pero antes de irme, juraría que la sonrisa del espantapájaros se había ensanchado. Esa noche, el viento golpeaba las ventanas con fuerza, y el maíz susurraba como si alguien caminara entre las hileras. No podía dormir, así que bajé a la cocina por agua. Desde la ventana, vi una sombra moviéndose en el campo. Pensé que era un animal, pero la forma era demasiado alta, demasiado rígida. El espantapájaros estaba en una posición diferente. Llamé a mi tío, pero él solo murmuró que era mi imaginación y volvió a dormir. Me quedé mirando por la ventana, sintiendo que algo iba a pasar. De repente, la luz del granero se encendió sola. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Salí al porche, el frío me golpeó de lleno. Caminé hasta el granero, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta y el olor a paja podrida era insoportable. Dentro, todo estaba en silencio, excepto por un leve susurro: no mires atrás. Entré despacio, con la linterna temblando en mi mano. El haz de luz barría el suelo cubierto de heno, revelando huellas frescas que llevaban hasta el fondo del granero. El aire era frío y denso, y cada respiración parecía llenarme los pulmones de polvo y miedo. Seguí las huellas, el corazón latiendo desbocado. Al fondo, vi algo moviéndose, una figura encorvada, como si estuviera revisando las herramientas. Me acerqué, llamando a mi tío, pero nadie respondió. La figura se giró lentamente, y por un segundo, vi la máscara de madera del espantapájaros reflejada en la linterna. Grité y retrocedí, tropezando con un saco de grano. Cuando logré levantarme, la figura ya no estaba. Solo quedaba el eco de mi grito y el susurro del viento colándose por las rendijas. Salí corriendo, sin atreverme a mirar atrás. A la mañana siguiente, el espantapájaros había desaparecido de su poste. Mi tío estaba furioso, pensando que alguien lo había robado. Buscamos por todo el campo, pero no había rastro. El maíz parecía más alto, más denso, y el aire estaba cargado de electricidad, como antes de una tormenta. Encontré, cerca del granero, una de las manos de rama, aún atada con alambre. El olor a podrido era más fuerte que nunca. Mi tío me miró, pálido, y murmuró que debíamos quemar lo que quedaba. Pero algo en su voz me hizo pensar que él sabía más de lo que decía. Esa noche, el maíz se movía solo, como si algo grande pasara entre las hileras. No dormí, escuchando cada crujido, cada susurro, convencido de que el espantapájaros estaba buscando algo, o a alguien. Decidí investigar por mi cuenta. Revisé viejos periódicos en el desván y encontré una noticia amarillenta: desaparecen niños cerca de campos de maíz. Testigos hablan de figuras extrañas entre los cultivos. El miedo me heló la sangre. Recordé las huellas pequeñas junto al espantapájaros. ¿Podría ser posible que estuviera relacionado? Bajé corriendo, mostrándole el recorte a mi tío.
Él evitó mi mirada y solo dijo que esas historias eran para asustar a los forasteros. Pero su voz temblaba. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, vi algo moverse entre el maíz. Era una figura alta, con la cabeza ladeada y los brazos colgando. Corrí hacia la casa, sintiendo una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso a cada paso. El espantapájaros había vuelto, pero ahora no estaba solo. Detrás de él, sombras pequeñas se movían entre las plantas. Siempre pensé que el trabajo en el campo era monótono, casi terapéutico, pero acepté cuidar la finca de mi abuelo durante el verano porque necesitaba desconectar de la ciudad. Las primeras noches fueron tranquilas, con el sonido de los grillos y el aroma dulce del trigo maduro colándose por la ventana. Pero la tercera noche, mientras cenaba solo bajo la luz amarilla de la lámpara, escuché un golpe seco en la ventana del comedor. Me levanté despacio, el tenedor aún en la mano, y al asomarme vi la silueta del espantapájaros recortada contra el trigal iluminado por la luna. Siempre había estado en el centro del campo, pero esa noche su postura parecía distinta, inclinada hacia la casa, como si escuchara mis movimientos. Cerré las cortinas de golpe, intentando convencerme de que solo era el viento jugando con mi imaginación. El silencio era tan profundo que podía oír el zumbido de la nevera y el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Al acostarme, con el cuerpo tenso y la mente inquieta, juraría que escuché pasos arrastrándose en la tierra, justo bajo mi ventana, como si alguien o algo estuviera rodeando la casa, esperando que apagara la luz. La finca de mi abuelo siempre olía a heno fresco, a madera barnizada y a tierra húmeda después de la lluvia, pero esa mañana, al abrir la puerta, el aire tenía un matiz agrio, como de algo fermentado y rancio. Salí temprano, con el rocío empapando mis zapatos y el sol apenas asomando entre las nubes bajas. Caminé hasta el espantapájaros, que seguía en pie en medio del trigal, pero su ropa estaba más sucia que el día anterior y la paja sobresalía de sus brazos como si hubiera forcejeado. El viento era frío, cortante, y sentí un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. Al tocar el poste, sentí una vibración extraña, como si algo latiera dentro de la madera, un pulso sordo y persistente. Miré alrededor, buscando alguna explicación lógica, pero solo había campos dorados y el canto lejano de las aves. El espantapájaros parecía mirarme con reproche, su sombrero ladeado y la camisa raída agitándose en el viento. Decidí no pensar más en ello y seguí con mis tareas, aunque la incomodidad me acompañó todo el día, como una sombra pegajosa. A mediodía, mientras almorzaba en el porche, noté que el trigal estaba inusualmente quieto, como si el tiempo se hubiera detenido. Ni un solo pájaro se posaba cerca del espantapájaros, y el calor era sofocante, haciendo que el aire oliera a tierra seca y sudor. De repente, un cuervo apareció volando y se posó en el hombro del espantapájaros. Lo observé, esperando que saliera volando, pero el pájaro se quedó inmóvil, como petrificado. Me levanté para espantarlo, pero cuando llegué, el cuervo yacía muerto a los pies del espantapájaros, los ojos abiertos y el pico entreabierto, como si hubiera visto algo que no debía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y el olor a podredumbre se hizo más fuerte. ¿Qué podía haberlo matado tan rápido? El espantapájaros tenía una mancha oscura en la camisa, justo donde el cuervo lo había tocado. Decidí enterrar al animal, pero mientras cavaba un pequeño hoyo, sentí una presión en el pecho, como si alguien me observara desde el trigal, oculto entre las espigas. Esa tarde, el viento trajo consigo un olor acre, como a carne quemada y a metal oxidado. Revisé el campo, pensando que algún animal se habría colado y muerto entre las plantas, pero no encontré nada. El silencio era tan denso que el crujido de mis pasos sobre la paja me sobresaltaba, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Caminé bordeando el trigal, sintiendo la mirada invisible del espantapájaros en mi nuca. Al llegar al extremo del campo, encontré huellas profundas en la tierra, demasiado grandes para ser humanas, pero tampoco de animal. Seguí las marcas hasta perderlas entre el trigo, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El sol comenzaba a ponerse y la temperatura bajó de golpe, haciendo que el sudor en mi frente se enfriara al instante. Me apresuré a volver a la casa, cerrando la puerta con llave y bajando todas las persianas. Esa noche, los sueños fueron inquietos, llenos de susurros y figuras que se movían entre las sombras doradas, siempre acechando, siempre observando. Desperté sobresaltado, con la sensación de tener arena en la boca y la garganta seca. Al mirar por la ventana, vi que el espantapájaros estaba más cerca de la casa. No podía ser, el poste estaba fijo en medio del campo y nadie más vivía cerca. Salí corriendo, decidido a comprobarlo. El aire estaba helado y el olor a podredumbre era más fuerte que nunca, casi insoportable.
Al llegar, noté que la base del poste estaba suelta, como si alguien lo hubiera movido durante la noche. El espantapájaros tenía la cabeza inclinada hacia la casa, y su sonrisa cosida parecía más amplia, casi burlona. Toqué la tela de su camisa y sentí que estaba húmeda, pegajosa, como si sudara o sangrara. Retrocedí, tropezando con una raíz, y caí de espaldas, el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Al levantarme, juraría que el espantapájaros había girado la cabeza para mirarme directamente, sus ojos vacíos llenos de una oscuridad imposible. Intenté convencerme de que todo era producto del cansancio y la soledad, pero la inquietud no me abandonaba. Decidí llamar a mi madre, pero la línea estaba muerta, solo un zumbido persistente respondía al otro lado. El silencio en la casa era opresivo, solo roto por el tic-tac del reloj de pared y el crujido ocasional de la madera. Salí al porche, buscando aire fresco, pero el olor a podrido era insoportable, haciéndome toser y lagrimear. El trigal se movía suavemente, como si respirara, y el cielo se cubría de nubes oscuras. De repente, escuché un susurro, apenas audible, que parecía venir de todas partes: no estás solo. El miedo me paralizó, la piel de gallina y los músculos tensos. Miré hacia el campo y vi una sombra moverse entre las espigas, alta y desgarbada, avanzando lentamente hacia la casa. Corrí adentro y cerré todas las puertas y ventanas, temblando de pies a cabeza. Esa noche, dormí con la luz encendida y un cuchillo bajo la almohada. Al amanecer, el espantapájaros había vuelto a su lugar original, pero algo en él era diferente. Su camisa estaba desgarrada y la paja sobresalía como si hubiera luchado contra algo o alguien. Decidí buscar en internet historias sobre espantapájaros y encontré relatos de personas que aseguraban haber visto figuras moverse en los campos durante la noche, especialmente en zonas rurales y aisladas. Algunos hablaban de desapariciones inexplicables, otros de maldiciones ancestrales transmitidas de generación en generación. Un caso en particular me llamó la atención: una familia en el norte del país había abandonado su finca tras encontrar huellas extrañas y animales muertos cerca de su espantapájaros. La policía nunca encontró una explicación lógica. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y si no era el único que vivía algo así? ¿Y si los espantapájaros eran algo más que simples muñecos de paja? Esa tarde, decidí desmontar el espantapájaros. Armado con un hacha y guantes, avancé hacia el campo, el corazón latiendo con fuerza y las manos sudorosas. El trigo me rozaba las piernas y el aire estaba cargado de electricidad, como antes de una tormenta. Al llegar, clavé el hacha en el poste, pero la madera era sorprendentemente dura, como si estuviera viva y resistiera cada golpe. Golpeé una y otra vez, hasta que finalmente el espantapájaros cayó al suelo con un sonido sordo. Al revisarlo, vi que en su interior había algo más que paja: trozos de tela ensangrentada, huesos pequeños, y una vieja foto en blanco y negro de un niño abrazando a un perro. El olor a muerte era insoportable, denso y pegajoso. Sentí náuseas y casi vomité sobre el trigo. Decidí quemar todo, pero al encender el fuego, una ráfaga de viento apagó la llama de inmediato, dejando solo el olor a humo y miedo en el aire. El miedo se apoderó de mí, una sensación viscosa que se pegó a mi piel y no me dejó respirar. Corrí de regreso a la casa, pero al mirar atrás, vi que el espantapájaros ya no estaba en el suelo. El poste estaba vacío y el campo en silencio absoluto, como si el mundo hubiera dejado de girar. Entré y cerré la puerta con llave, temblando de pies a cabeza. Esa noche, la temperatura bajó tanto que el aliento se me congelaba en los labios y las ventanas se empañaron por dentro. Escuché golpes en el techo y pasos arrastrándose por el porche, lentos y pesados. Me escondí bajo la cama, rezando para que todo terminara, con el cuchillo apretado en la mano. De repente, el silencio se rompió por un grito agudo, como el de un animal herido, que me heló la sangre. Me tapé los oídos, pero el grito seguía, cada vez más cerca, hasta que finalmente cesó y el silencio volvió, aún más aterrador. A la mañana siguiente, encontré marcas de garras en la puerta y manchas oscuras en el suelo del porche, como si algo hubiera intentado entrar durante la noche. El espantapájaros estaba de nuevo en el campo, pero ahora tenía algo colgando de su brazo: la foto del niño, quemada en los bordes y manchada de sangre seca. El miedo me hizo llorar, una sensación de impotencia absoluta. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, no encontraron nada fuera de lo común. Dijeron que probablemente era algún animal salvaje y que debía descansar, que la soledad y el aislamiento podían jugar malas pasadas. Nadie me creyó. Esa noche, el viento trajo consigo risas infantiles y el susurro del trigo, como si cientos de voces pequeñas me llamaran por mi nombre. Sabía que no estaba solo, que algo me vigilaba, esperando el momento adecuado para acercarse. Decidí abandonar la finca, pero al intentar arrancar el coche, el motor no respondió.
Revisé el capó y encontré paja y trozos de tela enredados en el motor, como si alguien hubiera intentado sabotearlo a propósito. El miedo se transformó en desesperación, una sensación de estar atrapado en una pesadilla sin salida. Corrí hacia la carretera, pero el campo parecía no tener fin, como si se expandiera a cada paso. El sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban, cubriéndolo todo con una oscuridad espesa. Sentí que el espantapájaros me seguía con la mirada, su sonrisa cosida brillando en la penumbra. Corrí hasta caer exhausto, el corazón a punto de estallar, la garganta seca y las piernas temblorosas. Cuando me detuve, estaba de nuevo frente a la casa, como si el campo me hubiera devuelto al punto de partida, burlándose de mi intento de huida. Esa noche, el silencio era absoluto, pesado, como una losa sobre mi pecho. Ni el viento ni los insectos se atrevían a romper la quietud, y la oscuridad era tan densa que parecía devorar la luz de las lámparas. Me senté en el suelo, abrazando las rodillas, temblando de miedo y frío. De repente, escuché pasos en el porche, lentos y arrastrados, seguidos por el chirrido de la puerta abriéndose lentamente. Una figura alta y desgarbada entró, arrastrando los pies sobre la madera. El espantapájaros, con la cabeza ladeada y los ojos vacíos, se detuvo frente a mí, su presencia llenando la habitación de un frío insoportable. No podía moverme, ni siquiera gritar. El espantapájaros levantó una mano y la apoyó en mi hombro. Su tacto era áspero y helado, como el roce de la muerte. Susurró algo en mi oído, una palabra que no entendí, y luego todo se volvió negro. Desperté al amanecer, solo en el suelo de la sala, con la garganta seca y el cuerpo dolorido. El espantapájaros había desaparecido, pero el olor a podredumbre persistía, impregnando cada rincón de la casa. El silencio era total, como si el tiempo se hubiera detenido. Salí al campo y vi que el espantapájaros estaba de nuevo en su lugar, erguido y desafiante, pero ahora tenía mi camiseta colgando de uno de sus brazos, como un trofeo. El miedo me paralizó, una certeza absoluta de que no debía quedarme ni un minuto más. Recogí mis cosas y caminé hasta el pueblo, sin mirar atrás, con la sensación de que cada paso era observado. Nadie creyó mi historia, pero yo sabía que lo que había vivido era real. A veces, en mis sueños, vuelvo a escuchar el susurro del trigo y la risa de los niños, y despierto empapado en sudor. Con los años, intenté olvidar lo sucedido, pero cada vez que paso cerca de un campo de trigo, siento el mismo escalofrío recorriéndome la espalda, una presión en el pecho que me impide respirar con normalidad. He leído sobre otras personas que han vivido experiencias similares, pero nadie ha encontrado una explicación lógica. Algunos creen que los espantapájaros son guardianes, otros piensan que son portales para algo mucho más oscuro y antiguo. Yo solo sé que, desde aquella noche, no puedo dormir con la ventana abierta ni soportar el silencio absoluto. El silencio del trigal me persigue, y el miedo nunca se ha ido del todo. A veces, creo ver una figura alta y desgarbada en el borde de mi visión, esperando pacientemente a que vuelva. Hoy, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, solo escuché un susurro: no estás solo. El miedo volvió de golpe, tan real como aquella noche en la finca, y sentí que el aire se volvía más frío a mi alrededor. Ahora entiendo que hay cosas que nunca nos dejan, que algunos silencios esconden secretos imposibles de olvidar. Si alguna vez ves un espantapájaros en medio de un trigal, no te acerques. Y, sobre todo, no escuches los susurros del trigo. Porque cuando el silencio es absoluto, es cuando ellos están más cerca, esperando el momento perfecto para regresar.